Buenas tardes, queridas amigas y amigos del Movimiento Asamblea Constituyente. Un sábado más con ustedes en nuestro ciclo de foros MAC. El día de hoy nos convoca una resistencia mapuche, ¿cierto? La resistencia mapuche, contexto jurídico y político. Y para ello, el día de hoy tenemos un gran invitado, Carlos Silva Núñez, abogado, criminólogo y profesor universitario, máster en criminología crítica por las universidades de Padova y Bolonia, Italia, y miembro del Instituto de Ciencias Penales, de la Sociedad Chilena de Criminología y del Círculo Telemático de Derecho Penal. Además, bueno, de su trabajo profesional y académico habitual, también colabora con medios de comunicación alternativos de bases y movimientos sociales. Y el día de hoy lo tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, Jocelyn. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar y debatir de estos temas que son fundamentales para el crecimiento del movimiento popular. Así es, Carlos. También el día de hoy se encuentra con nosotros Mario Lago Marcino, sociólogo y coordinador del Movimiento Asamblea Constituyente. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias. Saludos, Carlos. Bienvenido. Gracias, Mario. Bueno, también queremos aprovechar de agradecer a todas las organizaciones sociales y de base que nos ayudan en la difusión de nuestros foros cada semana. MOB Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Comuna Debate Pudahuel, La Lista del Pueblo, Urracas Emautalca, Debate Público Valparaíso, Exterior con la Asamblea Constituyente, Magazine Latino Suecia y otras redes tanto nacionales como internacionales que nos ayudan en la difusión de nuestros foros semanales. Queremos comenzar el programa del día de hoy contextualizando un poco sobre la resistencia mapuche de estos tiempos. Comenzamos el programa señalando algunos datos sumamente importantes que muchas veces los medios de comunicación formales simplemente no los informan. Lo primero, en Chile hay presos políticos. Sí, señores, los hay. Ahora bien, los presos políticos pertenecientes a la CAM, la Coordinadora de Comunidades Arauco Mayeco, que se encuentran en prisión hoy en día debido a su opción política, ¿cierto?, que apoya la causa del movimiento autonomista mapuche, lleva una huelga de hambre que en algunos casos ya supera los 85 días, yo diría que vamos sobre tal vez los 100, a los que urge, por supuesto, salvar sus vidas. Y estos son José Lienqueo Márquez, Roberto Garlín Infanta, Bastián Yaitul Vergara, Óscar Cañopán Calfín y Alex Campos Villalobos, todos ellos detenidos en octubre de 2023 por un supuesto ataque incendiario a camiones de transporte de maderas pertenecientes a la empresa forestal en la región del Biobío. Se encuentran actualmente en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Región del Biobío. También queremos mencionar a Pelantaro Yaitul Pessoa, Luis Menares Chanilao, Carlos Mardones Sáez y Jorge Cañupil Coña, detenidos todos en noviembre del año 2022 en la región de la Araucanía por su presunta participación en atentados a fondos. Se encuentran ellos en la cárcel de Temuco. También Daniel Canío Tralcal, detenido en octubre de 2018, condenado en enero de 2020 a 15 años de prisión por incendios de camiones forestales y amenazas a funcionarios de carabineros. Daniel exige hoy día su libertad condicional tras haber cumplido una prisión preventiva entre el año 2009 y 2013 por delitos por los cuales fue absuelto. Y eso significa que, como estuvo preso por delitos que él no cometió, ese periodo se le debe rebajar de la pena. Por lo tanto, él ya lleva 8 años cumpliendo pena, que es la mitad de la condena, y es por ello que está pidiendo su libertad en este momento. Tenemos a Ernesto Yaitul Pessoa, Ricardo Delgado Reinao, Nicolás Villauta Alcamán y Esteban Enríquez Riquelmes, todos condenados a 15 años de presidio por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, región del Biobío,
por un presunto atentado incendiario en septiembre de 2021. Sumado a esto, la Corte Suprema declara inadmisible el recurso de nulidad presentado por la defensa el 27 de diciembre de 2023. Todos ellos se encuentran en la cárcel de Concepción. Y finalmente, Héctor Yaitul Carrillanca, detenido en septiembre de 2022, condenado a 23 años de prisión por supuestos delitos de incitación y apología a la violencia, bajo la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, más hurto simple y atentado contra la autoridad y usurpación, quien hoy en día se encuentra recluido en la cárcel de Concepción. Debemos hacer presente que es la primera vez en todos estos años de democracia que asistimos a una condena por el delito de apología a la violencia. Y estamos frente a una figura cuya formulación colisiona con la libertad de expresión, desde que sanciona a los que hagan la apología o propaganda de doctrinas, sistemas, métodos que propugnen al crimen o la violencia, en cualquiera de sus formas. Ya estamos hablando que no solo verbal como sería una declaración pública ante un medio de comunicación, sino también a través de otras expresiones como escritas o gráficas, lo que sería tal vez una publicación en una red social, el llevar una polera o portar una pancarta en la que se ensalce un hecho violento, o que se alabe o elogie, a grupos que han desarrollado violencia para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales. El problema es que queda en evidencia que no se requiere un efecto para, a partir de esta expresión, ¿cierto?, de esta incitación, sino que estas bastan por sí mismas para arriesgar la pena de presidio, sin importar si existe referencia alguna que resulte o dé un resultado a su fórmula. Es decir, yo si hago una incitación, un llamado a la rebelión y nadie me sigue, igual estoy cometiendo el delito. Y ese es el grave problema que nos estamos enfrentando ante esta situación, porque lamentablemente se genera una grave restricción y desproporcionada, por lo demás, ¿cierto?, a la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política, ¿cierto?, en nuestro catálogo de derechos fundamentales, artículo 19, específicamente el 12. Entonces, eh, yo quiero preguntarle el día de hoy a nuestro invitado, que nos puede explicar en palabras simples, ¿cierto? Y le explique a nuestro público, qué persigue la Ley de Seguridad Interior del Estado y las otras leyes represivas que nos hemos estado encontrando últimamente que se han estado dictando. Cuéntanos, Carlos. Lo primero es tener claro que el derecho penal, y esta es una cuestión general en todo tiempo y en todos los estados, que el derecho penal tiene una vinculación absoluta con el derecho político en el sentido de, tal como decías tú, Jocelyn, las garantías fundamentales de los ciudadanos. Y esto porque el derecho penal es la máxima expresión del poder penal del Estado, o sea, del poder del Estado. El máximo poder que tiene el Estado es precisamente privar de derechos a las personas. Esto a partir de la teoría consensualista, digamos, el Estado toma ciertas atribuciones y una de esas es privar de derechos a sus ciudadanos cuando los ciudadanos se apartan de alguna forma de este pacto social. Esto del pacto social podemos discutirlo después, digamos, pero la explicación clásica, digamos. Y ahí es donde se ve, donde se expresa realmente cuál es la intención del Estado al momento de perseguir algunas cosas. Y este tipo de normas, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley de Conductas Terroristas, algunas otras leyes especiales que algunos denominan el derecho penal del enemigo, lo que hacen es precisamente decir, hay cosas
que para ciertos estados no son tolerables y por lo tanto se reprimen de forma más severa por un lado y además se reprimen de una forma que es más violenta, digámoslo así. ¿Por qué? Porque no se respetan ciertas garantías que cuando uno comete otro tipo de delito o cuando uno es acusado de otro tipo de delito, porque aquí es importante también tener presente la distinción que tú hacías respecto de cuáles son los delitos respecto de los que se acusa, por ejemplo, a Héctor Yaitul, uno no ve afectada su garantía. Si uno, no sé, maneja en estado de ebriedad o uno estafa a alguien, a uno se le aplican absolutamente todas las garantías que están consagradas incluso en el texto que llamamos Constitución, que es cualquier cosa menos una Constitución, digamos, pero del texto que actualmente nosotros llamamos Constitución en Chile. En este caso, y en este tipo de hechos por los cuales el Estado sanciona, no se respetan todas las garantías a un juicio. Y eso está establecido, y lo paradojal es que eso está establecido expresamente en la ley. Se dice expresamente en estas leyes que hay ciertas garantías que no se respetan, que hay ciertas garantías que, atendido a la importancia para el Estado, y esto es importante, para el Estado, no para los ciudadanos, sino que para el Estado, no es necesario respetarse. Por ejemplo, una de las garantías centrales que hay en todas las democracias, de todos los tipos, democracias populares y democracias también capitalistas, es la libertad de expresión o la supuesta libertad de expresión. Pero, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior del Estado? Esa libertad de expresión tiene una limitación. Y esa limitación es la apología a la violencia, la apología al delito, la apología al crimen. ¿Y qué es lo que se entiende por apología al crimen? Y eso es lo central, por ejemplo, en el caso de Héctor Yaitul, es la supuesta incitación al alzamiento en armas. Y ahí es donde, por ejemplo, la condena de Héctor Yaitul, él fue condenado a 23 años de penas privativas de libertad. Fue condenado, como tú bien decías, por la Ley de Seguridad Interior del Estado, que vamos a volver a eso. Fue condenado por hurto, que fue condenado a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, y fue condenado también a 3 años por el delito de amenaza a Carabineros, de ofensa a la autoridad venezolana. Pero la condena más grande es precisamente por la Ley de Seguridad Interior del Estado, en la cual se le impuso una pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio. Y en ese caso, el delito que se le imputa y por el cual se le condena y por el cual se le priva de libertad, al menos hasta el día de hoy, porque efectivamente están pendientes los recursos que se han presentado, pero en la sentencia de primera instancia, es por supuestamente haber llamado después del juicio de algunos comuneros al alzamiento de la resistencia mapuche. Y se entiende que eso está vinculado necesariamente con la comisión de ilícitos que ocurrieron posteriormente en Gualmapu, y que eso haría que Héctor Yaitul sea quien promovió o al menos incentivó o al menos asusó a estas personas a que cometieran estos delitos. Partimos de la base, y esto sí hay que hacer la distinción, que aquí efectivamente hubo en algún momento en que se cometieron algunos hechos que pueden ser considerados delictivos. Lo importante, por ejemplo, en el caso de Yaitul, es que a él no se le atribuye la comisión de ninguno de estos ilícitos, salvo el robo de madera, salvo la ofensa a la autoridad. Pero los otros delitos respecto de los cuales se le impuso la mayor pena, se señala expresamente que Yaitul no tiene participación como autor en estos hechos, sino que al momento de hacer estos llamados, estos llamamientos, señala el tribunal, lo que hace Yaitul es incentivar.
esta situación y por lo tanto tener esta calidad de ofensor de la seguridad interior del Estado. Pero en este caso es más evidente, como partía señalando, que hay una vinculación entre el derecho penal y el derecho político. En este caso, el derecho penal es una herramienta política. No quiero llamarla herramienta de persecución necesariamente, pero sí es una herramienta política. ¿Y por qué lo digo? Porque el caso de la Ley de Seguridad Interior del Estado es especial, ya que es única y exclusivamente la autoridad administrativa, el gobierno, quien puede promover la aplicación de la Ley de Seguridad Interior. O sea, esto deja absolutamente en evidencia que la aplicación de esta ley es de resorte político. Y en ese sentido es una vinculación que ya no es solo académica, digámoslo así, en cuanto a este poder penal del Estado que se ve reflejado en el derecho penal, sino que es una manifestación concreta de esta aplicación política del derecho penal. Mira, Aquí no justo quería solo, llegar ahí. Justo quería consultarte ahí. ¿En qué contexto sociopolítico se dicta la condena a Héctor Yaitul? Porque ahí hay algo sumamente importante y que une la política con lo jurídico, que no debería influir o una sea, sobre otra. claramente, o sea, aquí es imposible en ningún tiempo y lugar decir que no hay vinculación entre las condenas penales y la situación político-social. O sea, eso es así. El ambiente político-social que se ha establecido en nuestro país es de, y no solo en nuestro país, sino que en, eh, en el occidente capitalista en general, y ha sido estudiado eso por autores, por criminólogos que no son precisamente marxistas, digamos, ¿ah? Que han señalado que esta ola punitiva se ha apoderado en realidad de Occidente y en ese sentido la legitimación comunicacional al menos de este tipo de condenas se da en un contexto en el cual todos, lamentablemente todos o casi todos los que participan de la vida política, al menos de la vida política parlamentaria, lo que hacen es legitimar precisamente la mayor intervención penal del Estado. Si uno mira, por ejemplo, las noticias en la televisión abierta, una cuestión que ya es poco común, yo lo sé, pero tengo que hacer referencia a los medios de comunicación formal, es una constante espiral y además una constante competencia de quién quiere más cárcel. Por ejemplo, la candidata presidencial Matei el día de hoy ha dicho que no tiene ningún sentido gastar esa cantidad horrible, ha señalado, de dinero en condonar o al menos paliar la deuda del CAE, sino que ella la gastaría en seguridad para tener eh, mayor cantidad de personas privadas de libertad. En ese sentido, es absolutamente relevante el contexto sociopolítico en el cual se aplica la condena, pero también yo creo que es extremadamente relevante el contexto sociopolítico en el cual se decide la aplicación de este tipo de normas. O sea, eso, y yo creo que en este caso al menos es central, porque eso es ya no de un organismo autónomo como lo es la Fiscalía, que también tiene presiones políticas, eso ha quedado claramente establecido, pero en este caso en específico, la aplicación de la norma de la Ley de Seguridad Interior del Estado es de resorte único y exclusivo del gobierno. O sea, eso en este caso es evidente. O sea, y por eso este caso es de estudio también académico. O sea, es un caso en el cual se manifiesta además cuáles son las intenciones, ya no veladas, ya no secundarias, sino directas de quienes detentan en un momento determinado, y en este momento en específico, el poder político del Estado.
Cuéntame, ¿y qué persigue en definitiva esta ley? ¿Qué busca? Eh, a ver, la Ley de Seguridad Interior del Estado es una ley dictada durante la tiranía fascista, y en ese caso no hay que olvidar que es la heredera de la Ley de Seguridad Interior del Estado. O sea, lo que se busca, perdón, de la Ley de Defensa de la Democracia de 1941. ¿Ah? Lo que se busca con este tipo de normas es precisamente reprimir la disidencia. O sea, no leerlo de otra forma es imposible. Lo que se busca es reprimir la disidencia. ¿Cómo se trata de reprimir la disidencia aquí? Lo que se dice es que no se reprime cualquier disidencia, sino que se reprime la disidencia que es violenta. Se dice así, pero lo que se busca es precisamente reprimir la disidencia. Reprimir, O como sea, ocurre también con la ley Naín Retamal, que también en definitiva lo que busca, o sea, si nos vamos al trasfondo de la ley, los que salimos a manifestarnos por nuestros derechos o por la causa palestina, también corremos riesgo de que haya impunidad para los funcionarios carabineros si nos vuelan un ojo porque nosotros andábamos en la calle protestando, no sé. ¿Podría pasar algo así? o sea, yo creo que la ley Naim Retamal no busca la represión, no busca la represión jurídica, busca la represión física, que es Claro. distinto. Lo que busca es precisamente señalar que la represión física por parte de la autoridad policial es legítima, y es legítima prácticamente bajo cualquier contexto. O sea, lo que hace es decir que el personal policial está autorizado, y es lo que han aplicado incluso retroactivamente algunos tribunales orales respecto de las violaciones de derechos fundamentales que se produjeron durante el estallido social. Es decir, la autoridad policial tiene una presunción de actuar legítimo, aunque las consecuencias sean graves. Y eso es extremadamente preocupante. Y es preocupante porque lo que ocurre enseguida, como ocurrió, por ejemplo, con esta lamentable muerte de los 3 funcionarios policiales que ocurrió en Cañete, que al día siguiente se dijo que se iba a discutir inmediatamente, y se discutió, incluso interrumpieron la semana distrital las fuerzas parlamentarias, acerca de la ley de conductas terroristas. A mí personalmente me dio mucho temor eso, porque lo que se iba a hacer y lo que se dijo expresamente es que se iba a actualizar, modernizar y arreglar la ley de conducta terrorista de manera tal de que se fuera más fácil su aplicación. O sea, se dijo expresamente, no era una intención velada, se dijo derechamente lo que se busca con esto es que se pueda aplicar esta. Y eso al calor de la muerte de estos 3 funcionarios de Carabineros. Y Claro, en ese sentido, esta forma de legislar obviamente sí. no, Bueno, no nos lleva a un buen puerto. y la sentencia de Héctor Yaitul también fue a los pocos días después del fallecimiento de los funcionarios de Carabineros. O sea, en todo este contexto también se aprovecha y sale a la luz la sentencia. Que para que la gente entienda, no es que la redacto hoy día y más la comunico mañana, llevaban meses redactando la sentencia. Y en definitiva, también hay un juego político porque se decide justo eh, anunciarla, ¿cierto? Y que se hiciera pública a los días de la muerte de los carabineros. Y cuéntame, ¿consideras tú que haber aplicado la máxima a Héctor Yaitul se justifica? ¿Haberle aplicado los 15 años? A ver, lo que pasa es que la norma tiene ciertos rangos. Esto para quienes nos están escuchando que no son abogados, y sé que por eso me hacen la pregunta, Jocelyn, y te la agradezco. Efectivamente, en el caso de los 3 delitos por los cuales se condenó a Yaitul, existían varias posibilidades. La pena, en el caso de el delito por la ley de seguridad interior del Estado, son penas en abstracto, y se señala que es presidio
mayor en su grado medio. Pero la pena de presidio mayor en su grado medio va desde los 10 años y un día hasta los 15 años. En ese caso, el tribunal elige aplicar los 15 años de privación de libertad. Luego, en el caso de hurto simple de madera, la pena es entre los 3 años y un día y los 5 años. El tribunal elige aplicar nuevamente el máximo de los 5 años. Y en el caso de ofensa a la autoridad, amenaza a carabineros, la pena es entre 541 días y los 3 años. Y el tribunal nuevamente elige aplicar el máximo. O sea, el tribunal no solo condena por los ilícitos, todos los ilícitos por los cuales acusó el Ministerio Público y los querellantes. Porque condenan además por otro ilícito, que es el de usurpación no violenta. En ese hay una pena alternativa de multa y lo condenan a una multa. Así que, claro, ahí no condenan a la máxima pena porque ahí hay una pena que nosotros llamamos alternativa, o sea, el tribunal puede elegir entre aplicar una multa o bien aplicar una pena privativa de libertad, pero que es una pena privativa de libertad bien reducida, y ahí le aplica una multa. Pero en los 3 delitos en que impone una pena privativa de libertad, el tribunal lo que hace es aplicar el máximo de la pena, o sea, aplicar el tope máximo de la pena. Pudiendo haber aplicado cualquier otra, aplica esto. Y en ese sentido, claramente también esto es, como tú bien dices, es una señal también respecto de la dureza con la cual se va a tratar este tipo de delitos y las penas que se van a imponer van a ser realmente altísimas. Claro, claro, eso es lo que nos quieren demostrar, ¿cierto? O sea, claramente esto es una señal. Leerlo de otra forma, atendía las justificaciones además de la sentencia, me parece una lectura ingenua, al menos, digamos, Claro, si es que no interesada. podría ser. Mario, ¿quieres hacer alguna pregunta, Carlos? Sí, sí. Es que es muy interesante y el tema es continuar contextualizándolo en términos históricos también. Cuando hablamos de resistencia mapuche, estamos hablando de la actual. La resistencia mapuche lleva siglos y respecto del Estado chileno desde fines del siglo XIX, porque hubo un tratado de Trapihue, y que determinó límites que después el Estado chileno violó y usurpó un territorio, el territorio de la nación mapuche, que incluso eh, eh, ex- eh, ex- eh, superaba los límites de las fronteras con Argentina. Entonces, cuando hablamos de resistencia mapuche, estamos hablando de una historia larga, y donde no se han cumplido tratados anteriores. Y esa es una cuestión que también tiene que ver con las nuevas legislaciones internacionales. El convenio de la OIT 169, por ejemplo. Eh, entonces, cuando hablamos de eso, el tema no se agota en este conjunto de penas, pero sí son las cuestiones que están movilizando a las organizaciones mapuches que van de vanguardia en este periodo. Pero en un contexto sociopolítico donde se está jugando con muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de los presos mapuche, se puede afirmar, esta es una afirmación que hiciste, Carlos, en la conversación con nuestro amigo Gustavo Burgos en el programa Jaque al Rey. Se puede afirmar que lo que la parte acusadora busca es castigar la disidencia, la intencionalidad del Estado, no los gobiernos de turno. Eso es una afirmación que explicaste muy bien, te pediríamos explicarlo un poquito, pero también dentro del contexto de que son señales para los demás, para los que están fuera. ¿Cómo se hace en todas partes, digamos? Pero eh, es, es la defensa de un Estado, cualquiera sea el tipo de Estado, que es expresión de las clases dominantes y su modelo de dominación y producción, en términos
en términos socioeconómicos, políticos, ideológicos. Entonces, cuando, cuando, cuando hay algunos otros elementos que parten de esta afirmación, respecto de las señales, eh, las mismas leyes como la ley de defensa eh, de la democracia y todos los decretos leyes anteriores que vienen desde fines de la dictadura de Ibáñez, al principio de los 30, eh, se, ¿cómo se llama? Se concretan en la ley de defensa de la democracia. Vienen los campos de concentración y dicho sea de paso, para los amigos que no sepan eso, Pinochet fue el oficial a cargo del campo de concentración de Pisagua en esos tiempos y después es el jefe de la Junta Cívico-Militar de Gobierno, la Junta Militar de Gobierno de la dictadura cívico-militar para la nueva ley anti ley antiterrorista, que después la afinan en el año 84. Entonces, desde el punto de vista eh, de este contexto, eh, ¿por qué no se ha aplicado la ley antiterrorista, la 18.134, hasta ahora? ¿Y por qué en el contexto actual, gobierno de Gabriel Boric y sus bases políticas, y que hay que nombrarlas, ex Frente Amplio, si es que todavía eh, ya inscribieron la inscripción de partido, ¿no? Ex Sí. Concertación y ex Nueva Mayoría, habría interés por actualizar y aplicar la ley antiterrorista a la dictadura? Con esos dos elementos me quedo. Voy a partir necesariamente por lo último, o sea, eh, eh, y eso porque me dedico académicamente a eso, además, y me interesa especialmente. Eh, la aplicación de la ley de conductas terroristas también es una decisión política, claramente, porque ya desde el punto de vista de las etiquetas, de la aplicación de una etiqueta de terrorista, lo que se hace necesariamente eh, al hablar de terrorista es quitar la calidad de ciudadano. O sea, eso es lo primero, y eso ha sido sumamente estudiado, y eso Mario debería explicarlo más que yo, digamos, porque el sociólogo es él. Esta negación de la identidad de persona es una cuestión que no es nueva. Y cuando se niega la identidad de ciudadano, la identidad de persona, lo que se hace precisamente es decir, usted está fuera de juego. Usted ya no participa de este juego que es nuestro y en el que nosotros ponemos las reglas, por supuesto. Usted tiene dos alternativas: acatar las reglas que nosotros ponemos y que son de todos, que, y aquí vuelvo a lo que decía al inicio, digamos, de esta ficción del pacto social, que son de todos, pero que nosotros las ponemos. Así que usted o las acata o bien lo dejamos fuera del juego. La posibilidad de cambiar las reglas del juego, dicen, existe y existe formalmente, siempre y cuando usted lo haga dentro de nuestro juego. Cuando usted quiere salir del juego y por lo tanto decirnos a nosotros que tenemos que cambiar las normas, pero no de la manera formal que está establecida, nosotros le decimos, mire, usted está en contra de la democracia, porque nosotros somos los que mantenemos la democracia. Y por lo tanto, usted está fuera de juego. Pero cuando es un grupo de los poderosos, o sea, aquí hay que partir de una cuestión histórica, digamos. Cualquier cambio social radical hacia cualquier y ni siquiera tan radical, pero cualquier cambio social importante, y aquí hay que estudiar a la Hannah Arendt, que la Hannah Arendt no era marxista precisamente, y leer libros sobre las revoluciones, y cualquier cambio viene dado por una revolución que implica violencia. O sea, y ahí nos vamos al libro siguiente, que es sobre la violencia.
A mí me gusta harto hablar de la Hannah Arendt, además, para que no digan que soy solo marxista. ¿Ah? Eh, y en este sentido es importante tener claro que lo que se busca precisamente, y aquí lo engarzo con lo otro que decía Mario, que es extremadamente interesante, es que lo que se busca es la preservación del orden establecido. Y aquí es donde quienes tienen la oportunidad de mantener el poder político, social y económico, lo que buscan es la preservación del orden. Y por eso el partido del orden es un partido transversal, porque la preservación del orden es una cuestión que le interesa a todos quienes detentan de alguna forma el poder político, aunque sea pequeño. Si esto es lo especialmente interesante, porque muchas veces es un poder ficto, muchas veces es un poder que en realidad es un no poder, es un poder simbólico, pero de todas maneras hay un grupo que le interesa mantener ese poder que aunque sea simbólico. Y a quienes detentan realmente el poder, por supuesto que les interesa mantener el orden. Y en ese sentido, efectivamente, lo que hacen estas leyes es decir, mire, esto funciona así. Y en nuestro país habitualmente funciona así. Somos un país plano. Somos un país muy plano, Chile. Y cuando hemos salido de esa planicie, por supuesto, de inmediatamente se vuelve. Porque no podemos estar así. O sea, es cosa de ver lo que ocurrió no tan lejos, el 2019. Cómo se apagó esta expresión social. Expresión social que no era, además, y esto era lo realmente interesante, y aquí es donde mis conocimientos de sociología se quedan lamentablemente cortos y por eso quiero profundizar en ellos, eh, cómo, se, cómo se apagó esta manifestación social, esta expresión de descontento, precisamente a través de la unificación del orden. Y se nos da este caramelo de la Asamblea Constituyente. Convención, Conven- convención, Constitucional. constitucional. Que fue mutando en noviembre de ese año, era todo lo que quisiéramos. ¿Ah? Cuando se vuelve a la casa, no, es que no es tanto así como que todo lo que quieran. ¿Ah? En realidad estábamos medio asustados en ese momento, así que en realidad cualquier cosa le decíamos que sí, pero en realidad no es tan así. Eh, no les vamos, o sea, lo que pasó con la convención, como decía Jocelyn, es una cuestión eh, también que va a dar para estudiar, digamos. Cuando se instala la convención constitucional, materialmente no tenían ni lápiz. O sea, no, fue diseñada para que no resultara. Así fue. Sí. O sea, pensarlo de cualquier otra forma, aunque tuviesen la mejor de las intenciones todos, yo voy a partir de que todos tenían la mejor de las intenciones. Una cuestión que no estoy tan convencido, pero voy a partir de eso. Incluso si todos hubiesen tenido la mejor de las intenciones, era imposible hacerlo en un año. Imposible, porque no había nada. Había que crear hasta la orgánica de cómo funcionaba. Con 155 personas que muchos de ellos no se conocían, muchos de ellos no tenían una orgánica a la cual pertenecer. La mayoría no era militante. Y aquí yo no soy militante, debo aclararlo por la afirmación que voy a hacer, pero aquí es donde la militancia cobra importancia. Porque la militancia da orden en este tipo de cosas. Y si no hay militancia, en un año es imposible formar cuadro.
y ordenar. Bueno, fue lo que pasó. Y en ese sentido, claro, estas pantomimas de entrega de poder se ven inmediatamente morigeradas por estos actos que vienen a continuación. Y en eso, claro, tampoco me quiero perder, digamos. El presidente que actualmente gobierna nuestro país, eh, a pesar de haber dicho públicamente todo lo contrario, el año pasado supimos que a raíz de la filtración de un diputado del sur de nuestro país, que él pensaba que en la Araucanía, ya no Gualmapu, desde que salió la isquia Siches del gobierno, nunca más fue Gualmapu, de ahí empezó a ser la Araucanía nuevamente, que en la Araucanía él dijo que había terrorismo, que él pensaba que había terrorismo. Esto es una cuestión que revela también la intención, tal como decía la Jocelyn, de nominar como enemigo a aquellos que no están alineados con la política estatal. Y en ese La sentido, a mí me parece institucionalidad. por supuesto, y a mí en ese sentido me parece extremadamente relevante y preocupante que lo que se busque sea modificar la ley de conductas terroristas para que sea más aplicada. O sea, y esa es la intención declarada, porque ahora estratégicamente los fiscales no utilizan la ley de conductas terroristas, la 18314, por varias cosas. Una, porque hay muy mala conciencia con respecto a la aplicación de la ley de conductas. O sea, como bien decía Jocelyn, la ley de seguridad interior del Estado no se había aplicado en casi 30 años. La ley de conductas terroristas se ha aplicado muy pocas veces durante la democracia. Al inicio de la democracia se aplicó. Luego se ha aplicado muy pocas veces a cuestiones muy puntuales. Y de ahí en adelante lo que se ha hecho en realidad es subir las penas de los delitos individuales de manera tal de no tener que y tener que saltarse los requisitos subjetivos, sobre todo que pone la ley de conductas terroristas, que tienen que ver con la intencionalidad de causar temor en la población, una parte de ella, o arrancar decisiones de la autoridad, o bien atentar contra un grupo de personas, o bien atentar contra alguna figura relevante como el presidente de la República, otras instituciones políticas, etcétera, o instituciones religiosas. Eso yo todavía no lo entiendo de la ley 18.314, ¿no? Pero bueno, esas son de las tantas cosas que quedan dando vuelta en la legislación cuando uno la hereda y la asume como propia. Pero la manifestación, y por eso es importante enlazarlo con el juicio de Yantul, que también es una aplicación de resorte político. Aquí queda de manifiesto nuevamente que la intención es la aplicación de normativa de excepcionalidad, de normativa que vea a las personas como no solo como sujetos de derechos, sino también como enemigos, como se llama en el derecho penal. No enemigo en el sentido militar, por favor, no necesariamente, pero con esta rebaja de estatus. Y esta rebaja de estatus lo que hace es precisamente decir, tú no tienes todas las garantías, pero además yo tengo la posibilidad de ser más duro contigo porque tú no eres un ciudadano común o tú no eres realmente ciudadano. Como decía Alessandro Dal Lago en Italia, son no personas. ¿Mm? Y en ese sentido, quitarle esta característica. Y al quitarle esta característica, podemos aplicar todo el poder penal del Estado sin miramiento. Aquí ahora no son chilenos de verdad. Claro, una cosa así. A mí, efectivamente, y estas formas que parecen casuales o hasta ridículas, digamos, de repente, a mí me preocupan especialmente. Porque cuando hay chilenos de verdad, cuando estamos en guerra,
cuando estas formas de nominar y que se vuelven eslogan y que esos eslogan permean más allá de la prensa oficialista y se traspasan al ciudadano común y corriente, vamos a decirlo así, sin perjuicio de que eso de que el ciudadano común y corriente en realidad es una ficción, la señora Juanita es una ficción, digamos. Lo que ocurre es precisamente ir quitando calidad. O sea, cuando se habla contra la guerra, no sé, la guerra contra el narco, lo que se está diciendo es que quien trafica sustancias psicotrópicas no tiene derecho. O sea, es cosa de ver lo que pasa ahora con las comunidades migrantes. Absolutamente menospreciadas. O sea, ahora, si se han dado cuenta, y seguramente lo han hecho, es prácticamente un delito tener una barbería. Así de ridículo es, digamos. Ser barbero y venezolano es prácticamente ser delincuente. Y son cuestiones que se van generando comunicacionalmente. Justo a eso iba a llegar, pues, es un Ahí tema está el punto. comunicacional, es lo que te Ahí quieren está. hacer Ya, creer, lo que te meten en la cabeza, claro. ya, mira, me permite, mira, lo que pasa es que hay varias cuestiones que salen aquí y que es bueno precisarlo. Voy a partir por el tema de los barberos porque hay que ver los hechos. Hay 27.000 barberías en Chile ahora. Es un dato relevante. No se sabía cuántas peluquerías habían antes. Entonces, ahí son cuestiones que son para investigar también. Pero fuera del tema del prejuicio, del estereotipo, de las representaciones, del sentido común que las personas se hagan. Chile era ¿cómo se llama? El asilo contra la opresión. Por eso Piñera invitó también. Vengan, vengan, después de participar en un intento de golpe de Estado contra el Estado venezolano en el puente de la frontera colombo-venezolana, cuestiones que se hablan de poco. El tema es comunicacional y el tema es cómo se va construyendo el sentido común. Eh, pero ahí podríamos plantear otro tipo otro programa, digamos, porque lo que está pasando con la migración y los choques culturales que hay, nos están mostrando cuestiones que son difíciles de tratar. Y hay una impronta que ya se instaló y los medios de comunicación han colaborado para eso. Eh, lo dejo hasta ahí, ese punto. Lo que señalaste, Carlos, respecto de las leyes, que son el contexto que nos está importando respecto del gobierno actual y el interés por actualizar la ley antiterrorista de la dictadura. Ahí había un tema que tú planteaste que era muy difícil porque hay requisitos objetivos, probar la intencionalidad, etcétera, etcétera, y que eso resultaba muy dificultoso y que nos retrotraía al libro de George Orwell, 1984, y los crímenes mentales, ¿ya? De que podían averiguar por esa televisión de ida y vuelta, que casi la estamos viviendo con las redes sociales. Uno ve alguna cuestión y al rato te llegan 3 o 4 ofertas de productos o de videos parecidos, o te reclaman, oiga, usted no está donde actualice, dónde está geográficamente su teléfono. ¿Ya? Oiga, no lo podemos ubicar. Estamos viviendo algo de eso. Bueno, en la ley antiterrorista el tema está difícil, pero hay un contexto en este momento que da réditos políticos, comunicacionales y de aceptación de las mismas Fuerzas Armadas y policiales. Está un poco acorralado el Poder Ejecutivo en eso, porque ¿cómo se llama? Los altos mandos están actuando beligerantes, están deliberando. Eh, si vemos ayer, después de que se arregló la imagen, después de esa situación muy dramática de ese fin de semana del asesinato de los carabineros allá en la provincia de Arauco, y se, se instaló la idea y se hizo presión y el fiscal finalmente corrió la audiencia del general Yáñez para octubre.
Entre comillas, algún compañero podría decir, mira, tuvimos un golpe de Estado constitucional y pasó piola. ¿Ya? Eh, ya ha seguido pasando hasta ahora y en esa profundización nos encontramos con la situación de un contexto comunicacional con pantomima y los eufemismos políticos e incluso eh, eh, jurídicos, se podría decir, para la acción represiva institucionalizada que afecta al campo de los derechos humanos, no solamente la ley, la libertad de expresión, sino el campo de los derechos humanos, de las comunidades mapuches en este caso, que estén dentro o fuera de las organizaciones, están viviendo un estado de sitio virtual que se renueva cada cierta semana con mucho entusiasmo y no se ve ningún avance, siguen los robos de madera, siguen funcionando otras organizaciones delictuales en la zona, y en este momento nos encontramos con un contexto donde hay un chivo expiatorio y un contexto político de legislación donde se intenta actualizar esta ley antiterrorista, pero probablemente por lo que tú estabas señalando, por las definiciones que tiene, es, es para atender a la galería comunicacional. Mencionaste que incluso los atentados contra organizaciones, iglesias y religiosas también estaban. Me acuerdo que cuando legislaron eso, a lo mejor tiene que ver con eso. Cuando legislaron en los años 90 y desde los años 80 hasta los 90 incluso había un grupo político miliciano que atentaba eh, contra las iglesias mormonas. Tal vez eso tuvo que ver. Harto. Entonces, en este contexto, uno puede abrir el tema a muchas cosas, pero el tema central para nosotros sigue siendo lo que pasó con la rebelión de 2019, revuelta, estallido social llamado por los medios, que nos legó un proceso, nos entregó un proceso donde intervino hasta el secretario de Estado del gobierno de Trump en ese momento, que hizo su gira por América Latina, Mike Pompeo. Pompeo. Mike Pompeo, que hizo una declaración de que si no se tranquilizaban las cosas, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, hablaba de Chile, pondremos otro Pinochet. ¿eh? Como la Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que anda toda muy sin ningún tapujo, con mucha liviandad, de que ellas están para proteger los recursos naturales estratégicos, cobre, litio, etc. Eh, Deliberando. Está en el contexto de la... en ese contexto se dio la ley 21.200. No me acordaba del número, y que señaló expresamente que la soberanía no se la podía arrogar ningún ciudadano, ningún grupo político, no se podían cambiar los no se podía tampoco hacer un cambio con los acuerdos internacionales, y otra serie de detalles que a esta altura se nos empiezan a olvidar y tenemos que volver a repasarlos, porque la ley 21.200 marcó una cancha, incluyendo asesores extranjeros que llamó Piñera, ¿ya? Y llamó a Alamán, que estaba en ese tiempo en la cancha política aquí en Chile, por lo menos. Sí, Eh, vinieron de la OCDE. la OSD, etcétera, etcétera, y se hizo la convención constitucional que estaba con una camisa de fuerza. Aún así, hubo movilización popular y asambleas territoriales, asambleas vecinales por todo el país. Pero hay que verla en su completo contexto. Hubo una consulta, porque en noviembre no se decidían para nada y nadie sabía quién estaba gobernando. Eso es importante recordarlo. Y Piñera no decía nada, y finalmente, cuando los partidos, 14 partidos, le plantean la consulta, no la consulta, le hacen un emplazamiento al gobierno el, el 12 de, el 12 De noviembre. de noviembre del 2019,
se producen esas 36, 48 horas de conversaciones. El día jueves 14 aparecen con un papelito donde firman el acuerdo por la paz y la nueva constitución y en la declaración que había se estaba existiendo una asamblea constituyente genuina, democrática, plenamente democrática, representativa y soberana. Y se olvidaron, el PC alegó que no fue invitado, otros partidos se retiraron y fue firmado. Cuento corto, la, se transformó en la ley 21.200, que Piñera la anunció eh, En Navidad. el 24 de diciembre de 2019. No me voy a olvidar nunca porque venía manejando de la pega. Y en dos ocasiones él habla de asamblea constituyente y la gente queda con toda la confusión y comunicacionalmente repiten y repiten, repiten asamblea constituyente que nunca fue una convención constitucional con todas las limitaciones, incluyendo los 2/3 que ninguna otra votación legislativa en Chile había tenido nunca. El quórum cualificado, que era una cosa, pero aquí todas las normas. Y sin embargo, todas las normas se aprobaron con los 2/3 de los votos. Y hubo la posibilidad de iniciativas populares de norma, pero que tampoco las pescaron, ¿ya? Al final, porque se desarmaban, eh, habían 3 minutos para plantearlas en las comisiones, donde se deliberaba para tomar las decisiones, si es que se podía decir deliberar. Todo ese contexto influyó para el resultado final y otro fenómeno que fue global que no se tiene que olvidar, la pandemia desmovilizadora que nos encerró a todos y que inauguró esta nueva era de los foros telemáticos y que Bueno, siguen si no siendo hubiera una sido por herramienta pandemia, Mario, útil, no útil, tendríamos ¿ya? foros Claro, y clases telemáticas también. y Bueno, clases pero telemáticas y otras. dentro de esto tenemos un contexto de eufemismos políticos para la acción represiva institucionalizada, como estas leyes, como señala Carlos en este momento. Y ahí hay una pregunta con que me gustaría que cerráramos, porque tú hiciste unas afirmaciones muy interesantes respecto de lo que significa sistema de garantía, a diferencia del sistema garantista como acusaciones, como al sistema judicial y por otro lado, eso se relaciona con una cultura de control y demagogia política de todos los gobernantes y legisladores de turno. En esa perspectiva del contexto del gobierno actual, del periodo de gobernanza actual, estamos viviendo. Pero se discute mucho entre sistema de garantía y sistema garantista, pero a una parte de la población se le aplica las máximas penas y a otros no. Otros Eh, quedan absueltos. o los mandan a cursos de ética porque no sabían qué estaban haciendo. Carlos, Efectivamente, o sea, esto no es descubrir ninguna pólvora, digamos, pero eh, el derecho penal y el sistema de justicia criminal en general es esencialmente selectivo. Se aplica principalmente a quienes tienen menos herramientas para defenderse del sistema de justicia criminal. Eso no es ningún descubrimiento, digamos, desde la década del 60 del año pasado esto está absolutamente estudiado. Y en ese sentido, no es sorprendente que Fuente Alba, acusado de un desfalco de miles de millones de pesos, que enriqueció su patrimonio de una forma ridícula, haya sido absuelto por deficiencias probatorias de la fiscalía. Y que el que se roba un celular en la esquina, aunque nadie lo vea, pero lo toman con el celular, que es lo que le pasó a Fuente Alba, lo pillaron con un patrimonio absolutamente enriquecido, sí sea condenado. Y esto tiene que ver con que el sistema está diseñado para condenar eh,
precisamente a los que tienen menos posibilidades de enfrentar al sistema, desde todo punto de vista. Y en ese sentido, no resulta nada de raro la forma de utilización también del sistema como herramienta política. O sea, no, eso, los que nos dedicamos al sistema de justicia criminal sabemos que también es una herramienta de ejecución política, con visos de legitimidad. Y esos vicios de legitimidad, tal como decía Mario, precisamente están dados por este conjunto de garantías que todos tenemos que, a todos se nos deben respetar. Pero al segundo después se nos dice, si estas garantías son para todos, o como dice Orwell, como siguiendo las citas de Mario, todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Todo, así que las garantías en realidad son para todos, pero para algunos no tanto. ¿Ah? Y efectivamente esto viene dado, y seguramente Mario leyó el trabajo de David Garland, y por eso habla de la cultura del control. La cultura del control es una cuestión que permea al sistema. O sea, da lo mismo para estos efectos, digo, y para muchos otros también en realidad. Da lo mismo en qué parte del sistema estés. Si estás en el sistema, si administras el sistema, ni siquiera si eres dueño del sistema, si administras el sistema, el control es necesario. Y el control además vende mucho, tiene muy buena prensa. Y por eso hay esta lucha que es ridícula respecto de quien propone una norma con más años de cárcel para lo que sea, digamos. O sea, que es cosa de darnos cuenta nomás. Cualquier cosa que pasa, y aparecen parlamentarios o miembros de la Administración Central del Estado ofreciendo alguna norma que alguien va a terminar preso, aunque no se aplique nunca. No sé, esta ridiculez de haber penalizado, por ejemplo, el que baila pasa. Una ridiculez que terminó siendo una ley. Y que cuando otros bloqueaban las carreteras, como por ejemplo los camioneros, no se aplica. Sí, Era para los que estaban protestando y bloqueaban el camino y decían que había que cumplir ciertos requisitos. Pero si eran los camioneros los que estaban ahí, no hay nada. Porque ellos están protestando nomás, y ellos son camioneros. O sea, en la aplicación de la norma, por supuesto que es selectiva. Y tiene varios grados de selectividad. Y eso, como bien decía Mario, eso lo podemos conversar en otro momento, digamos, porque eso está absolutamente estudiado. Está la selectividad primaria, secundaria y terciaria. La primaria es respecto de quién, cuando se decide qué conducta es delito y qué no. Porque no todas las conductas son delitos. Así que hay una elección con respecto a qué conducta es delito. Después hay una selectividad secundaria, que es precisamente la aplicación por parte de la policía o quienes hacen esta primera determinación de si es delito o no. Los carabineros que toman detenido al que está protestando sí y al que está bloqueando la carretera no. Y hay una aplicación, una selectividad que es terciaria, digamos, que es precisamente la de los tribunales de justicia, que deciden a quién condenar y a quién no. En ese sentido, claro, el, el camino para llegar a ser delincuente es un camino largo. Y en ese sentido es una cuestión que tiene que ver, y con esto ya termino para no aburrirlos más, tiene que ver necesariamente con la decisión de quién tiene el poder y quién aplica el poder y contra quién se aplica el poder.
O sea, eso es lo central. Esto siempre, siempre, y esto lo digo en todas partes, especialmente a mis estudiantes, siempre tiene que ver con el poder. Las decisiones no son neutras. Ninguna decisión es neutra. Cuando alguien dice mi decisión es neutra, eso ya es una elección política. Eso es, no sé, desde Weber para adelante con el político y el científico queda claro que no existe esta supuesta neutralidad científica. El que se reviste de eso, lo que está haciendo es única y exclusivamente tratar de dar un argumento falaz y tratar de decir que él es más científico que los otros. Pero todos partimos nuestras concepciones, incluso nuestros trabajos científicos o académicos, parten de unos presupuestos que uno tiene y lo verdaderamente científico en realidad es revelar cuáles son esos presupuestos para que a quien a uno lo está escuchando en realidad sepa cuál es el punto de partida que uno tiene. Eso es lo realmente interesante desde el punto de vista científico. Lo otro, decir no, yo soy totalmente neutral, en realidad es tratar de engañar a quien lo está escuchando, nada más, no otra cosa. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un Perfecto. programa sumamente interesante. Ya nos pasamos nuevamente de la hora, ya se hace habitual. Agradecer a todos los amigos y amigas que siguen la transmisión en directo y también a aquellos que la ven con posterioridad. Agradecer los saludos, los comentarios, que no los vamos a poder leer en esta oportunidad. Gracias también a las organizaciones que nos apoyan todas las semanas en la retransmisión, MOB Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Comuna Debate Pudahuel, La Lista del Pueblo, Urraca Gemaus, Talca, Debate Público Valparaíso, Exterior con la Asamblea Constituyente, Magazine Latino Suecia y otras redes tanto nacionales como internacionales. Agradecer la participación de Carlos, agradecer a nuestro coordinador nacional Mario que ha estado el día de hoy presente y dejarlos invitados para el próximo sábado en nuestro ciclo de foros del Movimiento Asamblea Constituyente. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Carlos. Muchas Chao. gracias a ustedes. Un abrazo.